Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y desde Estudios en Complutum damos inicio a un nuevo episodio de La Senda del Romano. Ya que en el último episodio estuve hablando sobre oficios y diligencias y ciertamente pues me quedé corto porque es un tema muy extenso, pues considero que sería interesante hablar en este episodio sobre un atestado, simplemente, o sea, un atestado sencillo de lo que nos vamos a encontrar de principio a fin, desde que hacemos la carátula hasta que firmamos la remisión, o sea, los atestados normales del día a día, porque esto es como todo, si no sabemos hacer lo básico, lo más primario, no podemos querer poder hacer algo realmente complejo. Así que vamos a ir con lo básico hasta que lo dominemos perfectamente. Recordaros que para dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones, propuestas, lo que os dé la gana, tenéis mi correo, el de lasendadelromano@gmail.com. Yo contesto a todo el mundo, ¿de acuerdo? Para escuchar este podcast a través de iVoox, Apple y Google Podcast, Spotify, Amazon Music, o si os gusta lo que es YouTube, a través de la página de Guardianes del Asfalto también están subiendo los audios. Así que, con todo esto, empezamos. Bueno, pues como se comentó en la introducción, vamos a hablar un poquito de diligencia sobre un atestado básico, sencillo, o sea, el que vamos a tener todos los días. Y de básico y sencillo no tiene nada. No podemos pretender realizar operaciones complejas o poder hacer atestados complicados si lo más sencillo no lo controlamos. O sea, es que es la base de todo esto, pero que, como os digo, o sea, que no es fácil, o sea, que estar ahí en ATC todo el día, lo que es delante de todo el mundo con los problemas y con todo lo que te viene, no es fácil, no es sencillo y nos vamos a encontrar un montón de problemones. Y tener dudas es normal, o sea, que no pasa nada. Es más, os cuento, a mí la gente me envía correos, me hace consultas y tal. Bueno, pues algunas de estas consultas o dudas, yo a alguno de los jefes, ¿vale? Se las enseño. Y le digo, mira, este es el nivel, ¿vale? O sea, la gente tiene a veces dudas en cosas básicas. ¿Es malo eso? No. Significa que estás trabajando y te surgen dudas como es normal. Y no tienes a nadie encima que te pueda ayudar a solventarlas, que es el verdadero problema. Porque aquí, vamos a ver, yo cuando entré pues tampoco tenía ni idea, o sea, porque no sabía nada. Entonces, pues, si tienes compañeros buenos, que tengan buena fe, si tienes a un jefe que esté preparado, que se quiera coger y se quiere implicar en todo lo que estás haciendo, pues puedes aprender. Si no, pues es a buscarte la vida. Pues eso es realmente el verdadero problema. O sea, hay mucha gente que quiere trabajar, mucha gente que tiene muchas ganas de hacerlo bien, pero son muchas dudas, muchos problemas, muchas cuestiones que hay que realmente controlar y no es fácil y no es sencillo. O sea, tampoco denostéis vuestro trabajo porque es muy complicado estar cara a cara delante de la gente mientras os cuenta sus problemas. Al menos para llegar a ese nivel en el cual eres capaz de entenderlo y comprenderlo. No es fácil. Por eso yo, alguna de las veces, pues las dudas cojo y las presento. Mira, pues me han preguntado sobre el tema de Abascorp, me han preguntado sobre temas civiles, sobre temas de comparecencia, sobre temas penales, de catalogación y demás tal. O sea, sobre cosas reales que están pasando todos los días. Pues ya alguno de los jefes se lo he enseñado. Mira, pues para que veas, estas son las dudas o las inquietudes reales que tiene la gente. Y lo hablamos y demás y lo estamos comentando, porque al final lo de la formación es que es fundamental. O sea, la formación tiene que ser continua y tienes que tener una persona por encima tuya que controle más que tú. Es lo que toca. Ya sabemos realmente lo que hay. Es una lástima, pero bueno, en fin. Yo por eso pues hago esta serie de programas para dar un poquito de mi experiencia y si puede valeros de algo, pues bienvenido sea, ya lo sabéis. Esto es por hobby, yo con esto me divierto, me lo paso muy bien, así que de momento seguiré. Bueno, pues venga, vamos a empezar con atestados. En Seguridad Ciudadana
Porque lo de siempre. Vamos a empezar con lo bajo, con lo que no quiere nadie. Que sí, que hablar de grandes nociones criminales mola mucho, pero la realidad es la que es. O sea, nos vamos a encontrar con delitos pequeños. Bueno, pues en seguridad ciudadana vamos a tener dos formas básicas de iniciar un atestado. Hay alguna más, pero los dos grandes bloques son o que te viene una persona a denunciar, o que la patrulla, el equipo, el Z, el que sea, te hace una exposición de hechos porque se ha encontrado algo. Porque ha tenido una intervención, o actuación o lo que sea. O sea, va a ser eso. O sea, o te viene alguien a contar un problema o el equipo que está fuera en la calle se lo encuentra. Entonces, eso hay que darle un trámite. Y más o menos es lo mismo, por norma general, pues eso, cuando haya un equipo fuera que actúe, pues te va a hacer dos cosas, o diligencias a prevención, o directamente lo que es una detención o una imputación, y va, pues encuentra un delito, por lo cual te lo va a pasar a ti. Es más o menos eso lo que te vas a encontrar en la calle, y luego la gente, por lo que te van a contar, lo que sea, o sea que puede ser muy variado. Un inciso voy a hacer y es sobre las famosas diligencias a prevención, que creo ya lo he comentado antes. Bueno, pues tras alguna charla con algún juez, me dejó muy clarito que las diligencias a prevención las odian enormemente. O sea, no les gustan nada. ¿Por qué? Porque el juez lo que espera es que si tú te encuentras un marrón, lo soluciones, o sea, que tú veas algo, busques cómo arreglarlo y se lo presentes ya con alguna solución de antemano, o sea, la diligencia de prevención de, bueno, para que conste, para que el juez haga algo, bueno, pues resulta que sí, que efectivamente tiene que hacer algo porque el juez no puede archivar sin más, o sea, el juez tiene que justificar por qué lo archiva o qué es lo que está haciendo, así que lo sepáis, o sea, lo vais a seguir haciendo obviamente, o sea, pero que tengáis claro que eso, que una diligencia de prevención a los magistrados no les hace ni puta gracia. Ojo con eso y no abuséis. Solamente en casos muy necesarios. Y bueno, venga, vamos a empezar, como os he comentado, o sea, los dos tipos de actuaciones, ya sea por denuncia o sea por una actuación de la patrulla. Pero vamos, en el fondo es lo mismo. Atestado. Puro y duro, lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues lo primero, la carátula. Ya lo he explicado en el episodio anterior, ¿de acuerdo? La carátula, que tiene que ir la persona denunciante, la denunciada, que si es, por ejemplo, un juicio rápido con ese contenido, un delito telemático, un delito de odio, pues lo vamos a poner en la carátula también. Más que nada para que se vea, o sea, un delito telemático, pues le metemos la arroba, ¿sabes? Para que se vea que es telemático. Si es un juicio rápido con detenido, pues el JRDS que ponemos en un cuadro, que nos lo genera el sistema y ya está, o sea, eso es, y bueno, y luego a qué se envía. Lo de los menores que también lo dije, que los menores en la carátula lo vamos a poner con iniciales solamente, y luego a quién se remite, a qué juzgado, o a qué comisaría, o a qué puesto, o a la fiscalía, o a donde sea. No tiene mucho más el tema de la carátula, simplemente pues es eso, lo que tapa, lo que hay dentro. Bueno, pues una vez que pasamos dentro, hay una cosa que se hace para atestados grandes, que también lo comenté en el anterior episodio, que es la diligencia de índice. Entonces, esta no le deis número, que va a ser mucho más sencillo, o sea, vosotros decís el atestado normal, ¿de acuerdo? Con todo lo que hay, y luego cuando ya está acabado, ponéis un índice en el cual pues explicáis denuncia de la 1 a la 3, ofrecimiento de acciones de la 4 y 5, manifestación de testigo, pues la 5 y la 6, tal, o sea, y lo vais metiendo más que nada para que sea sencillo. En seguridad ciudadana pues va a ser complicado que tengáis un atestado tan grande, o sea, lo más normal es que sean 10 folios, 12 folios, un atestado lógico, o sea, de estos pequeñitos que vamos a tener. Si es un poquito más complicado, pues 20, 30 folios, con detenido a lo mejor 35, 40, no mucho más. Y si habéis investigado algo interesante, pues a lo mejor os podéis ir a 50, 60 folios y tal. O sea, eso es lo que suele haber, por lo cual un índice, pues si es muy grande a lo mejor sí, pero no suele ser necesario ya que es sencillo. Si os engancháis en un atestado tocho, ¿vale? O sea, de esto de que habéis cogido muchas manifestaciones a mucha gente, pues a lo mejor sí que es interesante. Pero bueno, en fin, para estos casos. Luego, la siguiente diligencia después de la de índice, en caso de que la pongáis. Aquí hay dos opciones. Vamos a resultarnos. La primera diligencia siempre que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Es la que inicia la actuación. Entonces va a ser o una denuncia o una exposición de hechos. O sea, eso es realmente el inicio del atestado. Pero, en caso de que el atestado sea muy complicado,
o que tenga muchas manifestaciones o que realmente haya que entender lo que ha pasado. Entonces yo particularmente, yo como instructor, lo que hago es una diligencia de informe. Entonces explico todo lo que ha pasado de principio a fin. Aparte, la diferencia es que la diligencia de exposición de hechos tiene que ser una cosa objetiva. Simplemente yo he llegado allí y me he visto a un tío apuñalando a una persona con un cuchillo en la mano, mientras que la diligencia de informe tiene una parte subjetiva en la cual el instructor explica objetivamente lo que ha pasado y aparte hay una zona en la cual tú puedes poner de forma subjetiva lo que tú consideras que ha podido ocurrir. Vale, pues esa sería la primera. Más que nada para que el juez la lea y entonces entienda perfectamente lo que se va a encontrar después. Bueno, pues quitando esto, la diligencia de informe y demás tal, ya pasaríamos a lo que es el inicio de las actuaciones. Entonces, diligencia de inicio por comparecencia, o sea, por denuncia o por infracción penal, o exposición de hechos. También podría pasar que la persona denuncie y a su vez la patrulla intervenga. Particularmente, nuestra actuación va antes, o sea, yo como lo hago, ¿vale? Que a no ser que sea una denuncia que posteriormente requiere que la patrulla actúe, pero vamos, típica actuación, que llega la patrulla, actúa primero y posteriormente se denuncia. Bueno, pues en este caso la patrulla hace la exposición de hechos y posteriormente nosotros ponemos como segunda diligencia ya lo que es la denuncia propiamente dicha. No hay mucho más, o sea, a ver, lo interesante de las diligencias es que no hay nada escrito. O sea, no hay una forma clara de hacerla, o sea, no viene regulado, tú te las vas inventando y lo que tiene que ser importante es que se entienda qué es lo que estás escribiendo y que sea cronológico, bueno, cronológico no, que quede todo documentado. O sea, es importantísimo que todo lo que vaya pasando, o sea, pues diligencia de entrevista, diligencia de llamada telefónica, que quede todo bien reflejado paso a paso, para que luego no te puedan tirar de las orejas. No hay más historia, o sea, tú simplemente estás trasladando al papel lo que has estado viendo, o sea, no hay más historia. Exposiciones de hechos. Vale, bueno, pues tienen que ser claras, sencillas y que se entiendan perfectamente a la primera. No significa que tengan que ser cortas, o sea, pero que tampoco os excedáis en poner cosas que no vienen al cuento. Siempre intentando que sea de la forma más objetiva posible. O sea, a ver, tú tienes que andar narrando todo lo que has visto, desde que inicias, desde que te llega el aviso, ves lo que ha pasado, qué ha motivado tu intervención, y todo bien explicado paso a paso. Porque llegas allí, pues imagínate, hemos recibido un aviso de unos vecinos que están diciendo que hay unas personas que están armando alboroto por la calle. Bueno, pues todo eso se pone. Cuando llegas allí, pues te ves a 3 tíos borrachos haciendo el subnormal y tirando botellas rotas y pegándole patas a los coches, por ejemplo. Todo eso lo vamos narrando. O, por ejemplo, una mujer que ha llamado porque acaba de ser agredida por su pareja. Bueno, pues todo eso lo ponemos y vamos narrando poco a poco lo que ha ido pasando, sin entrar en calificaciones o en detalles subjetivos, sino que yo llego del punto A al punto B y observo esto. Hay una persona que ha pedido ayuda, que han tenido un problema familiar, me abren la puerta, esta persona me dice mi pareja me ha pegado o mi pareja me ha mordido, cosas que he visto, o que la otra persona te dice lo que sea, oye, pues resulta que ahora mi pareja, ¿sabes? Pues mi mujer se ha avanzado contra mí y me ha arañado y tengo arañazos en la cara, o sea, cosas que os pueden ir pasando, pues eso lo ponéis. ¿Que veis algo? Pues lo ponéis también, o sea, que una persona pues tiene un arañazo en la cara, que otra persona tiene un golpe en un costado, que tiene un tal, o sea, cosas que vosotros podéis ver y simplemente eso, o sea, no os dejéis nada en el tintero, sobre todo cuando son acciones que es contra nosotros. O sea, ya no que tú vayas a actuar, por ejemplo, en el caso de unas amenazas, unas lesiones, amenazas ya va más por testimonio, pero lesiones sí que lo vamos a ver. Unos malos tratos, un tal, sino que una desobediencia, resistencia, que eso es contra nosotros directamente. O sea, que tú vas a actuar a llamarle a una persona la atención por lo que sea, o a denunciarle o porque ha hecho algo y entonces a partir de ahí el tío se ha revuelto contra nosotros o una fuga, a lo mejor el tío va ebrio en el coche, nosotros le damos el alto porque estamos haciendo un punto y en ese momento pues el tío se da la fuga, o sea, pues todo eso andar narrándolo para que se vea exactamente qué es lo que ha ocurrido. Mi experiencia es que las personas que han tenido problemas suele ser con gente, o sea, me refiero a problemas a nivel judicial posteriormente, o de quejas, o de sanciones y demás. Es por gente que no suele ser
normalmente delincuente, o sea, que ha cometido un delito porque lo ha cometido de verdad, o sea, ha hecho algo, pues alguna desobediencia, alguna resistencia, ha hecho una alteración del orden público, pero no suele hacerlo por norma general. Entonces son los que te van a dar por culo, los que van a poner muchos problemas y son los malos detenidos. O sea, un tío que se dedica a robar, a pegar palos y demás, tú coges, le detienes y el tío sabe de sobra que se está calladito y no hace nada, no va a tener ningún problema, o sea, va a estar en el calabozo ahí pasando las horas, va a comer, va a dormir, de vez en cuando pues se a fumar un cigarro, porque ya está, o sea, ahí se ha acabado. O sea, él sabe ya lo que hay, quiero simplemente aguantar hasta el día siguiente y punto. En cambio, el que considera que está ahí de forma ilegal, que está ultrajado y tal, porque el tío cometió un delito, como dicen muchos, ¿qué pasa? Que me tratas como si fuera un delincuente, ¿sabes? Cuando le dices los derechos, grilletes y demás tal, no, campeón, es que has cometido un delito, entonces este es el procedimiento. Pues estos son los que dan por culo. Así que mucho cuidado con eso y dejarlo bien narrado todo lo que ha pasado, simplemente, o sea, todo el suceso que ha llevado a esto, no simplemente que una persona ha cogido y cuando le pide documentación me ha dicho, pues tú eres un payaso y no te la doy, y la he detenido. No. O sea, no, porque entonces va a haber dudas de por qué tú has actuado de esta forma, ¿no? Tú le explicas que a la persona se ha pedido de forma educada, correcta y demás, que el tío está totalmente alterado, que está bajo el efecto del alcohol, aunque sea un atenuante, pero en la realidad, o sea, lo que nos vamos a encontrar, que la persona está en ese momento insufrible, que no va a parar, que tú le pides las cosas, que el tío te vacila, que el tío se revuelve, que el tío se lanza por ti, y tú lo vas escribiendo. Una cosa que ya os he comentado anteriormente es que, por favor, intentad evitar las mayúsculas. O sea, porque tú coges un atestado y te dedicas a poner todas las frases que dice todo el mundo en mayúsculas, ¿y qué pasa? Que tú, a la hora de leerlo, tu ojo automáticamente salta de frase en cada mayúscula que estás poniendo. Y entonces ya te hace un mapa mental de lo que ha pasado según las mayúsculas que tú has puesto. Esto es dirigir lo que es la lectura. Y puede pasar que provoque que te pierdas parte del contexto, que puede ser mucho más interesante. Puedes utilizar algunas mayúsculas para enfatizar alguna cosa muy puntual, pero eso de colocar todo en mayúsculas significa que la parte en la cual el tío se revuelve, en la parte en la cual el tío a lo mejor tú ves que se lleva una mano detrás de la chaqueta, ¿sabes? O sea, eso que a ti te hace saltar las alarmas, porque estoy con un tío que está ebrio, que no sé quién es, que tiene malas pintas, que me está vacilando, y de pronto veo que el tío se lleva una mano para atrás, pues automáticamente voy a saltar hacia él. O sea, un momento sospechoso porque mi seguridad es lo primero. Pero si me dedico a poner mayúsculas, entonces a lo mejor esa parte ya no se lee. Y tu primera impresión cuando lo lees es simplemente que pido documentación, te digo que no, y automáticamente, pues ala, pues detenido. Vale, ¿qué ha pasado entre medias? Tengo que volver a leerlo, pero mi primera impresión ya es, joder, aquí el policía o el guardia tal no sé qué, a la mínima le ha puesto un problema y se ha lanzado contra él. Por lo cual, las exposiciones que sean lo suficientemente largas para que se entiendan, no os dejéis ningún detalle, no pongáis nada que es superfluo, no sea nada que sobre, porque todo eso puede ser motivos para cometer posteriores errores y poco más. Esto es un mundillo, o sea, no vais a hacer una exposición de hechos bien a la primera. Lo más normal es que cuando llevéis ya un montón, entonces le pilléis el truco y cada vez pues la vayáis haciendo mejor. Para eso hay compañeros mucho más antiguos que os van a enseñar perfectamente, o sea, cómo se hace una exposición, qué es lo que hay que poner, qué es lo que no, y sobre todo para que quede claro y siempre con la premisa de que la persona que tiene que juzgar esto, o defenderlo, o recurrirlo, o lo que sea, no ha estado en ese momento ahí. O sea, se basa única y exclusivamente en lo que tú estás escribiendo y posteriormente en las manifestaciones que se hagan cuando se editen. Pero la primera impresión es lo que tú has escrito, por lo cual tenéis que plantearlo de ese modo. O sea, lo del papel es muy, muy, muy importante. Así que cuidadito, y esto es experiencia, empezar poquito a poco, ir leyendo muchas manifestaciones hasta que realmente pilléis vuestro sistema o vuestra forma de trabajar. Es muy bonita, a mí me encanta escribir, yo me veo un folio en blanco y me vengo para arriba y soy muy descriptivo, muchísimo, o sea, los compañeros que me conocen pues ya lo saben, que meto muchos detalles, pero detalles que considero que son importantes, o sea, nada que sobre. Vamos a pasar a la denuncia propiamente dicha, que puede ser denuncia, puede ser una manifestación como testigo, lo que quieras, porque a lo mejor la persona no quiere denunciar, pero tú sí quieres tomarle manifestación, pero bueno, supongamos que es eso, una denuncia, la denuncia típica que viene la persona. Lo primero, calidad de los datos.
y lo repito y lo repetiré 1000 veces. O sea, te viene una persona de dependencias y lo primero, compruebas correctamente el nombre, compruebas la fecha de nacimiento, la localidad, el domicilio, el teléfono y demás. Es que estuvo aquí la semana pasada denunciando. Da lo mismo. Lo vuelves a mirar, tardas 30 segundos, que os puede llevar muchas sorpresas. A lo mejor la persona ha cambiado por lo que sea, o el anterior, el tío que estaba, no lo hizo y pasó olímpicamente y sus datos son diferentes. O sea, esto se mira siempre, todo. O sea, aunque el tío haya estado 40 veces allí, o sea, cada vez que viene alguien se comprueban todos los datos de filiación. Todos. Obligatorio, en serio. Que luego nos pasa que no podemos legalizar a alguien porque resulta que el teléfono no está actualizado. Tan sencillo como eso. Entonces eso es fundamental. Bueno, pues una vez que lo tenemos, sobre todo, bueno, si tiene que aportar números de serie, detalles y demás tal, de objetos, de relacionados, de tal, pues todo eso lo vamos a ir añadiendo. Pero una vez que empezamos a tomar manifestación, bueno, antes de eso hay algo importante y es un problema que tenemos con la base de datos porque no lo utilizamos correctamente. A lo mejor imagínate que la persona viene y te dice pues que ha tenido, te viene a denunciar unas lesiones porque ha tenido una discusión de tráfico con otra persona y han cogido y se han caneado mutuamente o la ha pegado, lo que sea tal. Y te dice la placa del coche porque la tiene anotada. Bueno, pues entonces tú llegas y automáticamente vas al sistema, metes la placa y a ti el sistema te lo carga todo. Te mete lo que es la placa con marca, modelo, color, bastidor, propietario, tal, y te carga todo entero. Tú lo metes y a lo mejor hasta incluso tienes al tío, ¿vale? Por lo que sea, y pues te lo ha descrito, sabe el nombre. Pues mira, resulta que se llama Juan. ¿Qué veces pasa? Mi vecino que se llama Juan, ¿vale? Que ya he tenido varios problemas con él. Y tú llegas y también automáticamente, metes los datos y resulta que Juan es Juan García, ¿vale? Con DNI tal. Y tú coges y lo metes. Que está bien meterlo porque ya te sale como presunto autor, te salen los datos y demás tal. Pero cuando tú le das al sistema, el problema es que te cargue todos los datos. Entonces, si resulta que me ha dicho la persona que ha tenido un problema con un coche con matrícula 1888 GGG, por ejemplo, yo lo que no voy a hacer es que al darle a cargar me salgan todos los datos de, no, es que resulta que esa matrícula corresponde con un Ibiza de color blanco, con número de bastidor tal, y a nombre de tal persona, porque usted me lo carga. Tenemos una opción, que es cuando antes de generar el documento podemos borrar, pues yo lo que hago es que borro. Que sé que mi vecino se llama José Fernández o José García, vale, pues yo cojo y lo cargo y tengo los datos, pero lo que no voy a hacer es ponerle al tío cuando cargo, es que está anunciando a José García Jiménez con DNI tal, o simplemente los nombres. O sea, tú me dices un nombre y un apellido, es lo que yo te voy a poner en la denuncia. O sea, no voy a cargar ningún dato extra porque tú no lo sabes, igual que testigos. Es que resulta que mi vecino tal o mi amigo no sé cuántos, o el vecino de tal sitio, ha sido testigo de los hechos. Y tengo aquí su DNI que me la ha dado el hombre. Vale, perfecto. Que a veces pasa. Bueno, pues tampoco va a aparecer el documento, pues si tú metes el DNI, pues te va a salir todos los datos, o sea, te va a salir el nombre con DNI, con fecha de nacimiento, con padres, con domicilio, con teléfono, con correo, con todo lo que haya. Pues el tío me lo ha dado, o el nombre o el DNI, yo lo meto, pero solamente voy a poner en la denuncia los datos que él me aporta, o sea, el resto los borro manualmente para que él se vaya con su documento con los datos que él me ha dado. Yo ya posteriormente podré hacer una diligencia de identificación de testigo, por ejemplo, según lo que me ha dicho, diligencia de identificación del titular del vehículo, o sea, y lo pongo en otra diligencia, o sea, y eso va después. Pero el tío, el denunciante, se va a ir con su denuncia con los datos que él me aporta. No le voy a dar yo un extra que él no me ha aportado y no tiene por qué saber. Tampoco he visto nunca ningún problema, pero soy muy puntilloso con esto, precisamente para no tener ningún problema en el futuro. Sobre todo con el tema de la protección de datos, de por qué ha aparecido aquí mi DNI, o por qué ha aparecido mi nombre, ¿sabes? Y por qué aparece el bastidor de mi vehículo, cosas que no le interesan a nadie. O sea, no le interesan a esa persona que está denunciando. O sea, le interesará en todo caso al juez o al procedimiento, porque al atestado puedes poner todos los datos personales que tú consideres necesarios, pero no significa que tú tengas que ir dando datos personales a terceros. Así que yo soy muy puntilloso con esto. El resto de la manifestación, pues, a ver, y esto aquí es donde entra la buena mano o el buen hacer de la persona que recoge la denuncia. Nuestro curro no es sentarnos allí como si fuéramos unas máquinas a
a simplemente transcribir lo que nos digan. O sea, si no, le damos un folio y fuera y que se busque la vida. Lo que vamos a encontrar va a ser gente que viene nerviosa, que viene enfadada, que viene con problemas, que viene agobiada, que viene asustada y te empieza a contar lo que le ha pasado. Desde un extravío de DNI hasta una agresión sexual. Como que todo. Bueno, agresión sexual ya sabéis que lo va a coger policía judicial. El abuso sí que lo vais a poder coger vosotros. Pero bueno, otro tema aparte. Pero la persona te empieza a soltar datos, en plan de te suelta todo lo que le ha pasado y te empieza a meter cosas y te lo empieza a contar y tienes saltos temporales y de pronto retrocede para atrás 6 meses y te mete otro detalle y demás, y tu curro es coger todo lo que te está contando esa persona y trasladarlo al papel y que se entienda. O sea, por muy nerviosa, por muy que venga la persona, o sea, simplemente porque tú eres un especialista, o sea, si no el tío lo pondría en un folio, ¿sabes? Escribiría lo que ha pasado y ya está, o sea, no, te lo cuenta a ti y tú vas a hacer una narración cronológica y que se entienda de lo que ha ocurrido. No que os inventéis nada, pero que va a ser un sistema cualificado, ¿vale? Por así decirlo. Y el punto de calidad lo das tú. Porque tú eres el que estás escuchando a la persona, el que lo entiendes y el que eres capaz de transcribirlo. Yo, por norma general, cuando cojo una denuncia, a la persona le pido que me lo cuente antes, o sea, no empieza a escribir. A ver, cuéntame qué te ha pasado. Y me cuenta, pues tal, pues he tenido un problema, he tenido una discusión, he tenido lo que sea tal, y la persona me lo cuenta, yo mentalmente empiezo a coger y a organizarlo todo. Porque sé que es lo que está pasando, o sea... Y una vez que eso, yo ya empiezo a escribir, y según lo que me ha contado, yo cuento la historia. Y aparte la voy ordenando para que la persona que tenga que leerlo, posteriormente, lo pueda hacer de forma cómoda y no entienda la primera. Y fundamental, no dejarte ninguna pregunta sin hacer. O sea, que no os dé vergüenza nada. O sea, si vosotros tenéis una duda, porque os ha surgido durante la manifestación, preguntarla, oye, ¿y esto por qué? ¿Cómo que por qué? A ver si, en serio, o sea, aunque sean cosas íntimas, cosas personales y demás, lo podéis preguntar. O sea, si realmente consideráis que es necesario, no os cortéis, porque si no, luego no entiendes por qué se llegan a algunas conclusiones. Y ser bastante clarito. Bueno, pues antes de la manifestación, que no lo había comentado, yo lo que suelo meter son los 3 párrafos de protección de datos, el tema de que sus datos van a ser incluidos en la base, tenéis el párrafo tal, y luego yo en su día ya pues fui añadiendo más. Tenemos otro típico también, que todo esto, bueno, he añadido porque lo he ido viendo en otras manifestaciones, tampoco es que se me haya ocurrido a mí. Fundamental, lo que es la obligación de decir la verdad, si no puede incurrir en un delito de simulación de delito, y se lo pongo bien clarito, el artículo del Código Penal y demás tal, no lo voy a comentar aquí, pero bueno, eso lo podéis sacar sin problemas, ¿sabes? O sea, pues lo pongo que quede bien clarito que está obligado a decir la verdad. Porque es denunciante o es testigo. Y luego, aparte, otro párrafo más que añado es que la presente denuncia o la copia de esta denuncia no supone que esto sea verdad. O sea, porque el denunciante no tiene presunción de veracidad. O sea, tú me puedes contar lo que quieras, yo lo plasmo, estás obligado a decir la verdad, pero tú no tienes presunción de veracidad, ¿vale? O sea, simplemente es lo que tú has contado, yo lo he transcrito. No significa que sea real, sino que eso posteriormente, para ver si ha sido real o no, pues será en un juzgado quien determine si eso ha pasado o no ha pasado. Pero la denuncia, la que tú pongas, no es una constancia de lo que ha ocurrido, no supone que nada sea real, sino que simplemente tú vienes y manifiestas unos hechos. No significa que si tú estás equivocado sea una simulación de delito, ¿vale? Porque a lo mejor tú vienes, te denuncias una cosa y luego pues se ve que por motivo así que es otra cosa diferente. Eso no es una simulación de delito, porque a lo mejor te has podido equivocar, has podido entenderlo mal y tal. O sea, la simulación de delito es cuando yo cojo y hago algo a sabiendas de que es falso. O sea, esa es la diferencia. O sea, yo puedo denunciar que... yo qué sé, que me han robado algo, ¿sabes? O que me han quitado el coche, ¿de acuerdo? O sea, es que han cogido y me han destruido el coche porque no lo encuentro y demás tal, que a lo mejor el coche se lo ha llevado a la grúa. O sea, pues, ¿habría simulación de delito? Si la persona realmente dejó el coche bien aparcado y tal, porque a lo mejor puede pasar que tú dejes el coche bien aparcado y al día siguiente te hayan puesto una señal de esta, te cabe una mudanza, ¿vale? Que te puede pasar perfectamente, y tú el coche no lo has cogido en 3 días y cuando llegas a los 3 días, pues como había un cartel de una mudanza que ha estado 24 horas ahí, ha llegado la grúa y se la ha llevado al depósito directamente. Tú coges, has mirado, uy, el coche me ha desaparecido. El coche lo tenía perfectamente aparcado, o sea, no sé por qué no está ahí, no es que lo haya dejado en un mal sitio. Y vienes y denuncias, tú compruebas luego que efectivamente que alguien ha puesto una señal temporal, bueno, lo que es el ayuntamiento ha puesto una señal temporal porque ese trozo exactamente lo va a coger por una mudanza y se han llevado tu coche. ¿Has cometido una simulación de delito por eso? No. No porque tú no tenías esa intención realmente, o sea, no tienes intención de estafar el seguro, no tienes intención de sacar nada, sino que simplemente te ha pasado algo y resulta que al final lo que tú creías, pues no era, pues ya está.
Esa más o menos es la diferencia. Y el resto, el lenguaje, claro, o sea, yo cuando voy cogiendo manifestación, pues eso intento, no líes con tecnicismos, y mira que yo sé mucho meter latinajos, pero bueno, en fin, una cosa sencilla, clara, cronológica y que se entienda, o sea, no hay mucha más historia, pero que el punto bueno de calidad de la manifestación lo doy vosotros realmente, ¿eh? O sea, eso, tenerlo siempre muy en cuenta. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Pues dando paso a nuestra sección de tráfico urbano, tenemos aquí nuevamente a Robin. A Robin le podéis seguir en Twitter como el remero del Besós, @del_besos, así que muy buena, Robin. Muy buenas, Leto, como siempre un placer estar contigo otra vez. Encantado de tenerte aquí. A ver, cuéntanos, ¿hoy qué tienes preparado? Hoy vengo a hablaros de titulares fallecidos. Esa cosa extraña que a veces nos encontramos en la calle, que a veces no, por desconocimiento obviamente, no sabemos trabajar. Y realmente es que es muy sencillo. Como todos los oyentes sabrán, todos los vehículos tienen un titular, que es el responsable administrativo del vehículo en cualquier tema. O sea, si nos hacen una foto de radar o se hace una denuncia de tráfico y no se puede identificar el conductor, el responsable siempre es el titular. Pero ¿qué pasa si el titular está fallecido? ¿Qué pasa si resulta que la DGT nos dice que el titular lleva 2 años fallecido? Pues que esas denuncias no se cursan. Vale, aquí voy a hacer un inciso por si alguno no se ha fijado nunca. Cuando haces una consulta en tráfico, te vas a la pestaña de incidencias y entonces si la persona ha fallecido, te aparece una incidencia denegatoria diciendo cuándo ha fallecido. Correcto. Además, de una cosa que quería comentar, el problema en las... A ver, cada grupo policial se coge los datos de DGT, pero tiene su propia plataforma, digamos, su propio programa para mirarlo. Con lo cual yo hablaré de lo que no conozco yo y a partir de ahí cada uno lo extrapola. En el caso del mío, no te sale ningún aviso, ningún pantallazo, ni ninguna marca roja, ni nada. Tienes que irte a avisos y denegatorias. Igual que te pondría con un conductor, necesita gafas. Pues aquí veremos esto que comentas tú. Denegatoria, número de serie del registro, fallecido con fecha 5 del 10 de 2017, registro civil 0800450, que es el número del registro civil. Que el registro civil, o sea, cuando fallece alguien, se informa al registro civil que informa DGT. Y tanto en el perfil del titular como conductor como el de todos los vehículos a su nombre, consta este fallecimiento. Eso a nivel teórico está muy bien, pero vamos a hablar de temas prácticos, que al final es lo que nos interesa. Nosotros estamos trabajando y en un control rutinario de tráfico, de alcoholemia, lo que queramos, paramos un vehículo. Se identifica el conductor y el vehículo. Y nuestra central nos dice, titular del vehículo fallecido. Hostia, ¿qué hacemos? Vale, ¿cuándo ha fallecido? Porque la norma es que cuando fallece el titular los familiares tienen 90 días para hacer el cambio de nombre en la DGT con la herencia. Bueno, es un poco complicado, ¿vale? Pero hay un margen de 90 días. Pues si nuestra central nos dice, mira, lleva 6 años fallecido. Bueno, pues al señor que tenemos delante, señora, no tenemos miramientos, le levantaremos una denuncia por el artículo 32.6 del Reglamento General de Vehículos y se podrá ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esta denuncia le damos conocimiento. La denuncia es básicamente no haber realizado el cambio de nombre de un titular fallecido. Con lo cual, con esa denuncia le daremos conocimiento a la DGT que ese señor es el que conduce ese coche. Y eso implica que los últimos 6 meses de sanciones que no se han podido tramitar, al igual le pueden llegar también a este señor. Eso es interesante. ¿Vale? Porque, a ver, al final, quien va con un vehículo con el titular fallecido es un conductor que no le interesa ser identificado. No me digas, nunca me he encontrado ninguno de esos. No sé por qué. Es como te encuentras un tío a 180 por la autopista, le salta el radar y dices, uy, qué alegre que iba. Bueno, pues al igual
al igual que el titular de ese vehículo está fallecido y el conductor, pues bueno, es un ciudadano poco considerado con el resto. Así pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues si el vehículo tiene conductor, lo paramos por una infracción o por lo que sea, se hace la denuncia. Si el vehículo, por ejemplo, lo retiramos, por ejemplo, hay una calle en obra, se tienen que retirar los vehículos y nos damos cuenta cuando el vehículo se está retirando que el titular está fallecido. Pues en mi municipio lo que hacemos es que ese coche no está inmovilizado, pero cuando aparezca el titular en el depósito, va un patrulla y lo identifica. Y se le denuncia por el, como bien decía, el 32.6, y hacemoslo constar. El problema viene cuando localizamos un coche estacionado que el titular está fallecido. Porque la DGT sí que, a ver, técnicamente ese vehículo ya no tiene permiso de circulación por estar el titular fallecido, pero la DGT también dice que prefiere que no inmovilicemos estos vehículos para no crear una masa de vehículos en los depósitos. Pero en este caso, si se inmovilizara, por carecer de permiso de circulación hasta poder identificar al conductor y levantar la denuncia al 32.6, la actuación sería correcta. Sí, pero eso me genera un problema. O sea, yo inmovilizo un vehículo, de acuerdo, porque el conductor está fallecido y viene otra persona a recogerlo, pero no está su nombre. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? ¿Una declaración de herederos? ¿Tengo que ver ese coche realmente a quién le pertenece? Porque tampoco se lo voy a dar al primero que diga porque yo lo conduzco, ¿no? Bueno, a nosotros en principio tanto nos hace. A mí yo retiro un vehículo por infracción y viene X señor, quien sea, a recogerlo. Obviamente le preguntaré la relación parentesco patrimonial que tendrá con el fallecido, y en el caso que me la pueda explicar bien, pues yo hago la denuncia, la tramito y DGT ya sabe quién tiene que ir. Cuidado que nos podemos encontrar el caso que la persona que nos viene a recoger el coche o la moto no tiene nada que ver con el titular y podríamos incluso estar hablando de un hurto de uso de vehículo. Cuidado. Que eso me lo he encontrado. Se lo digo porque yo personalmente me he encontrado ese caso de un vehículo robado que el titular, al estar fallecido y no tener familiares, no lo había denunciado. Pero a nosotros tanto nos hace. Al final lo que interesa a la DGT es saber quién lo conduce. Y esa persona ya dará las explicaciones que tenga que dar a la DGT. Vale. Aún así tengo la duda esa, porque a ver si se lo doy a un hermano y te aparece el otro hermano diciendo ¿por qué le has dado a mi hermano ese coche cuando hay un testamento y me corresponde a mí y lo tengo aquí en la mano? Bueno, en ese caso será un tema civil que tendrán que entre ellos apañarse. Porque ahí ya no nos vamos a meter. Nosotros al final nos vamos a centrar en nuestro problema administrativo de la titularidad del vehículo. ¿A quién le concierne heredarlo? Esto es un tema civil que los herederos, van a haber redundancia, pues tendrán que luchar entre ellos. Ya sabemos que cuando fallece alguien, ¿cuántas familias hay destruidas por una herencia? Bastantes. He visto muchos casos, por desgracia. Sí. Vamos, nosotros, en principio, nuestra actuación va a ser correcta igual y no hace falta que nos metamos mucho en el tema este. Vale, perfecto. Muy bien, pues muy interesante. Gracias. Perfecto, pues nada, Robin, pues me despido de ti y hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, igualmente, hasta la próxima. Seguimos con el ofrecimiento de acciones y los derechos a la víctima. Vale, aquí vamos a tener tres grandes bloques. Vamos a tener, por un lado, lo que es el ofrecimiento de acciones de toda la vida, ¿de acuerdo? Lo que es el 109 y el 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ofrecimiento de acciones y derechos a la víctima, ya sabéis, el texto como viene y tal. Pero luego hay otros dos. Tenemos el de violencia de género, que es específico porque vienen con el tema de las ayudas, los puntos de control, de contacto, en los teléfonos y demás de emergencias. O sea, ya sabéis que son 6-7 folios de derechos. Eso en Biogen va así, entonces se lo damos y punto. Aunque luego también saqué los normales, yo suelo sacar los normales, más luego aparte meto este añadido. Y luego para víctimas de delitos sexuales también hay otro específico, que esto ya es de policía judicial.
que también lo tenéis que tener vosotros. Entonces son los derechos normales, pero luego aparte añadimos estos, porque sobre todo si son víctimas mayores o menores de edad, hay 2 centros. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos 2 sitios que están habilitados para asistencia para víctimas de ese tipo. Entonces pues son unos teléfonos que le vamos a dar, o un correo y demás tal, donde se pueden poner en contacto. Pues vale. Pero vamos a remitirnos al documento original, ¿vale? El ofrecimiento de acciones, los derechos de la víctima. Bueno, pues son simplemente los derechos normales, donde viene pues que tienes derecho a ser parte del procedimiento, donde tienes derecho a la resolución de la cosa, donde tienes un montón de derechos que si quieres ejercerlos o no. La unidad que te está llevando el caso, pues será la nuestra, ponemos nuestro teléfono con el nombre de la unidad, los juzgados a los que va a ir, que en este caso pondremos el juzgado de instrucción de guardia que corresponda, porque según la norma de reparto puede caer en un sitio o en otro, o sea, de violencia de género, no hay mucha más historia. El teléfono sobre todo la dirección a la que se quieren remitir las notificaciones, que va a ser la misma que hayan puesto en la denuncia. Hasta ahí más o menos normal. Bueno, y las oficinas de atención a la víctima del delito de los juzgados, que estos llevan pocos años. O sea, bueno, llevan ya unos cuantos años, pero vamos, para mí son relativamente nuevas, como quien dice. Y son unas oficinas especializadas. Esto es propio de los juzgados, cada juzgado está teniendo ahora mismo la suya, entonces, pues eso. Yo lo he visto sobre todo utilizarlos para el tema de biogenes y demás, que van allí, pues asesoramiento a la víctima, lo puede utilizar cualquiera, o sea, paso está, es un servicio público. Entonces, cualquiera que lo necesite, pues puede ir para asesoramiento, y están en los propios juzgados. Y ahí vendrá, pues también eso, la oficina que te corresponde, que será la de guardia, no tiene más historia. Pero bueno, vamos al ofrecimiento de acciones porque tiene algo extremadamente interesante. Y es que te permite ser parte del procedimiento. Y me explico. Que, bueno, ya lo he comentado anteriormente, pero vamos. Tú cuando denuncias, ¿de acuerdo? Tú pones en conocimiento los hechos a la autoridad judicial competente. Ya está. O sea, simplemente es eso. O sea, tú no eres parte del procedimiento. Tú comunicas que ha pasado esto y entonces ya que sea el juez, fiscal y demás tal los que hagan, pidan y soliciten y demás tal. Pero tú como denunciante no puedes pedir nada. Ahora, para poder solicitar tienes que ser parte del procedimiento. O sea, y esto te permite hacerlo. O sea, resulta que una persona me ha pegado, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea, no voy a entrar en eso, pero yo aparte quiero pedirle, pues mira, es que resulta que por culpa de esta agresión me he tirado 10 días de baja en casa y no podía ir a trabajar. Entonces yo, con mi abogado, me pongo como parte del procedimiento, entonces ya solicito que a esta persona le metan X meses de prisión, por ejemplo, y solicito, pues a lo mejor 3.000 euros que considero por el tema de las lesiones, más la secuela, más el tiempo que está de baja y demás tal. Entonces, como yo soy parte del procedimiento, puedo coger y puedo solicitar. Bueno, pues esto, el ofrecimiento de acciones te permite hacerlo. Y es importantísimo. Y no todo el mundo es parte del procedimiento, aunque esté en el procedimiento. Y el ejemplo más claro somos nosotros. O sea, yo cojo, imaginaros que pido una entrada, ¿de acuerdo? A una vivienda. Yo cojo, la solicito, o yo que sé, un tráfico de llamadas de un N teléfono. Entonces llega mi juzgado y me lo deniega. Por el motivo que sea, porque considera que no es necesario, porque considera que es una medida que se ha excedido, lo que sea tal, y a mí me lo deniega. Y yo hasta ahí llego, punto. O sea, se lo notificará al resto de las partes, pero a mí, particularmente, que soy el que lo solicita, me dicen que no y me la envaino, porque no puedo hacer nada más, porque no soy parte del procedimiento. Entonces, que sepáis que hay una forma de llevar las diligencias en plan, bueno, es el top, ¿vale? O sea, es como realmente debería serlo, que es cuando tú no llevas la diligencia directamente. Esto, a ver, eso en Seguridad Ciudadana no va a pasar, pero bueno, que sepáis que existe. O sea, tú no llevas la diligencia directamente contra el juzgado, sino que tú actúas a través de fiscalía, bajo el mandato de fiscalía. Tú llevas una operación y entonces es fiscalía que la está dirigiendo. ¿Qué pasa? Que yo cojo y hago las cosas para el juzgado y demás tal, pero lo hago vía fiscalía y se lo doy al fiscal y el fiscal coge y lo mete. Yo quiero pedir una entrada, vale, y luego vía fiscal por la operación que estoy llevando, y llega el fiscal y te la presenta. Claro, a lo mejor te llega el juzgado y te dice, pues no te la doy, ¿vale? Si fuera para mí me diría, pues me la envaino, pero y el fiscal, como sí que es parte del procedimiento, porque fiscalía siempre se querella, el fiscal te la puede recurrir. O sea que lo que tú entregues, que el fiscal te dé el visto bueno y te diga esto va para adelante, como el juez diga que no, el fiscal te lo puede recurrir y puede tirar y puede hacer una presión que obviamente tú, desde tu unidad de seguridad ciudadana, no es posible hacerlo, ¿vale? Como digo, que sepáis simplemente que este tipo de cosas existen. No es lo normal, no vais a utilizarlo nunca y directamente bajo la mano de fiscalía, porque no suele pasar, pero que hay otras formas de poder trabajar y en algunas unidades superiores esto se hace de este modo, sobre todo para cosas gordas, porque te da un margen de maniobra tremendo.
Y una vez que tenemos ya lo que es la denuncia inicial, el ofrecimiento de acciones, la exposición de hechos si realmente es necesaria, entonces ya pasamos al desarrollo propio del atestado. Y aquí no tiene mucho más. Estamos hablando de estados sencillos, ¿de acuerdo? O sea, que a lo mejor tu atestado es que la persona te ha denunciado que has extraviado el DNI, y es un atestado como tal, o que le han robado el coche. Entonces ya pasaríamos a lo que es la parte de práctica de gestiones. Tienes que hacer una práctica de gestiones de lo que sea, pues resulta que pedí X datos, que he hecho tal consulta, simplemente es ir poniéndolo. Que a lo mejor he cogido y he metido el documento como señalado en la base que tenemos y demás, por el tipo de... Pues, todo eso ponerlo, o sea, no hay más historia. Por lo general los documentos que tienes que señalar, pues lo pones en la remisión, no tienes que andar cogiendo y calentándote. Pero vamos, cualquier otra gestión que vayamos haciendo, diligencia de práctica de gestiones, y te la inventas, o sea, es que se llama así, haces práctica de gestiones de lo que te haya pasado para el resultado que ha llegado, que tienes que pedir algo, pues lo pides. Diligencia de solicitud de mandamiento, diligencia de solicitud de tal. Que tienes que pedir cualquier cosa a una empresa o a un organismo y tal, pues eso lo haces por oficio, o sea, lo solicitas y tal. Y todos esos resultados los vas a ir poniendo en tu diligencia de práctica de gestiones. Pues a lo mejor resulta que me han aportado un detalle de una operación de un cargo fraudulento, ¿vale? Y yo cojo y me he puesto en contacto con la empresa. Le he pedido los datos y la empresa pues me ha dado X. Y a partir de aquí pues he empezado a tirar tranquilamente de lo que me ha ido saliendo. O sea, es ir contando una historia poquito a poco. Que te sale una persona, yo particularmente, diligente identificación de persona, con la razón que sea. Ya sea por un impago en gasolinera, ya sea por una discusión de tráfico con un vehículo, ya sea porque te han dado la datos de un testigo o de un presunto autor, pues tú vas haciendo tus diligencias y luego cada paso que vas dando, tus prácticas de gestiones. Esa diligencia es fundamental. Que resulta que tú quieres explayarte un poquito más y explicar qué es lo que ha podido pasar. Diligencia de informe. Diligencia de informe y tú vas contando que tal persona llega y te ha denunciado esto, entonces tú a partir de ahí pues has pedido X datos y de esos datos pues te ha dado estos resultados y entonces tú consideras que ha podido pasar tal. Eso se puede poner posteriormente. O sea, puede ser la de informe, la de inicio o luego pues la de gestiones o informe detrás. Cada atestado es un mundo, o sea, os puede pasar de una cosa muy chorra a una cosa muy complicada, pero lo importante es llevar un orden y que se entienda perfectamente. ¿Que os toca un detenido? Pues el detenido igual, o sea, vas a empezar con tu lectura de derechos, con, aparte de la exposición que diga que la ha detenido, pues con lectura de derechos y luego a partir de ahí, bien seguido todo, pues llamada telefónica, llamada al abogado, comunicación a la autoridad judicial, llamada de intérprete si es necesario, segunda lectura de derechos, o sea, todo eso lo vamos poniendo por orden. Y que no se nos pase nada, o sea, porque al final, como os he comentado, os pueden buscar las vueltas por las chorradas. Tú lo haces correctamente y el tío que te diga misa, o sea, la patrulla ha detenido por unos presuntos delitos de malos tratos, por ejemplo, que a lo mejor no son luego, porque puede pasar que no sea, pero tú tienes indicios suficientes y tú has cumplido correctamente la legalidad. O sea, tú la has llamado o te la han traído, la has detenido, la has leído los derechos y lo has hecho todo. O sea, que posteriormente el juez determina que eso no ha sido eso, vale, pero no es culpa tuya. O sea, tú has visto unos indicios suficientes para poder privar de libertad a una persona. Entonces, pues lo haces y punto. O sea, no hay más historia. O sea, luego, para eso está la investigación y tenemos el tema de la doble garantía con el tema de los dos jueces y... que por eso no os preocupéis, pero lo fundamental es eso, que el tío resulta que te pide ir al médico en la lectura de derechos y posteriormente cuando dice, va, ya paso, dice, solo quieres un rato al calabozo, pero es que ahora mismo estoy aquí para que no tengo ganas. Diligencia, haciendo cosas, renuncia de visita al médico, o sea, que no pasa ni media. O sea, lo importante es ir reflejándolo todo. Porque las movidas vienen cuando tú coges y pasas. Bueno, ¿y por qué si esta persona pide sus derechos ir al médico no tengo aquí un parte de asistencia? No, es que me dijo que no, entonces ¿por qué no lo has puesto? Tarda 5 minutos o 3 minutos, haces tu diligencia y punto. Y que todo quede bien clarito, como os digo. O sea, lo importante de esto es que todos los pasos queden bien hechos. El tema de la llamada, pues eso. Quiero llamar a alguien a hacer una comunicación y tal, pues tú coges y llamas. Que no te lo coge, pues a ver, es como todo, o sea, si tengo que llamar a alguien o quiero hacer una llamada y en ese momento no me lo coge, pues lo que hago es que suelo probar 2, 3, 4 veces hasta que la persona llame. O sea, no hago una diligencia de llamada fallida, ¿sabes? Al minuto no, me espero un poquito, ¿sabes? Porque no pasa nada. Al tío le va sacando de vez en cuando para que llame y cuando sea positivo o negativo, entonces ya era la diligencia en condiciones, porque tampoco tenemos que andar corriendo en exceso. O sea, si el tío va a estar comunicado igual, tenemos algún problema, pues lo podemos poner posteriormente, pero vamos.
importante eso, o sea, y si al final la persona pues resulta que no, pues, o que resulta que te ha dicho una cosa a la altura de derechos, y cuando estamos allí, oye, pues en vez de llamar a mi madre, pues voy a llamar a mi padre, por ejemplo, o a mi mujer, que he cambiado de opinión, pues simplemente, pues que dijo esta cosa y que posteriormente decidió esta otra. Como tú lo vas a tener reflejado, no hay ningún problema al respecto. Lo importante es cuando te lo callas y cuando no lo especificas o no lo aclaras correctamente. No hay más, es que, nada. El resto de diligencia, pues eso, diligencia, y os lo vais inventando, como os digo. Diligencia y llamada telefónica. Por resulta que tengo que llamar a una persona para que me diga, o de entrevista telefónica, que también es válido. A lo mejor con eso te vale. Oye, pues por favor, cuéntame esto, tal persona que sé quién es, y que me explique. Diligencia y comunicación. Es ir paso a paso, ir añadiendo diligencia de práctica de gestiones, diligencia de tal, diligencia de inspección ocular. La que te va a hacer la patrulla. Bueno, pues que a lo mejor resulta que, por el motivo que sea, aparte de la patrulla, ha ido un equipo de policía judicial, porque ha habido que hacer extracción de huellas, extracción de ADN, porque ha sido lo que sea, pues tú una diligencia de inspección ocular. Entonces pones que la patrulla ha hecho una inspección formato acta, por ejemplo, que va a ir como anexo, y que a su vez el equipo de policía judicial se ha personado y ha realizado una inspección ocular, que si tiene huellas, que si tiene ADN, si tiene lo que sea, ellos ya lo pondrán en su inspección ocular, que tiene una numeración aparte, y se lo comunicarán directamente al juzgado. Tú solamente pones que se ha personado un equipo allí, que ha hecho una inspección ocular del equipo que corresponda, y punto. Y lo dejas reflejado. No tiene más historia. Si os dais cuenta, esto es bastante más sencillo de lo que parece. O sea, es simplemente ir marcando los pasos que vamos dando uno a unos y fuera. Y en un atestado normal no vamos a encontrar lo que es la denuncia, la exposición de hechos o denuncia, porque siempre va a empezar por eso, unos derechos, unas prácticas de gestiones, he detenido lo que es un detenido con todos los derechos que le corresponden y con todas las diligencias que tiene que llevar, y luego las prácticas de gestión, lo que vayamos haciendo. Y lo vamos reflejando paso a paso, todas las peticiones, todas las solicitudes, que todo eso que estamos haciendo de peticiones, si yo, por ejemplo, le pido una cosa, pues, como os digo, a lo mejor quiero saber, pues, un envío, pues, de una empresa de estas de envío de comida y tal, quiero saber a dónde ha llegado, o el titular de un teléfono, pues eso va a ser un oficio, y el oficio, ahora lo veremos, irá como un anexo. Yo lo pongo como anexo, lo que es la respuesta, solo poner a continuación la contestación, pero haré una diligencia de práctica de gestiones. Oye, pues resulta que he pedido estos datos y la empresa X me ha identificado a tal persona, no hay más, o tal dirección o lo que sea, tal. Diligencia de práctica de gestiones. Luego tenemos los anexos para reforzar esas gestiones para que se pueda comprobar lo que es la ruta, porque lo que es fundamental es poder demostrar, o que quede bien claro que todos los datos que pedimos, de dónde provienen, de dónde han salido. O sea, si yo tengo una dirección de una persona y una identificación que me ha hecho una empresa, que quede muy claro que yo se lo pido por oficio, se lo pido de forma reglamentaria, por conducto, por así decirlo, por conducto que haya, y ellos me contestan en el mismo modo. Entonces tenemos un rastro y no hay más historia. O sea, es una prueba como tal. Y es una prueba que no me va a decir ninguna persona, ¿tú dónde has sacado este teléfono o este número? Porque me lo he inventado. No me lo he inventado. O me lo han dicho por dónde. No. Yo le he pedido de forma correcta por este medio a esta persona y me ha contestado esta empresa estos datos. Ya está. Una prueba y punto. Y sin meternos en mal líos. Y para no alargarnos demasiado, vamos a pasar a la remisión propiamente dicha. A ver, tenéis un episodio, no me acordaremos cuál es, creo que es el 26, 27, que habla de tramitación de diligencias. O sea, una vez que has terminado el atestado, ¿qué hacer con él? Ya sea archivarlo en diligencia, remitirlo a otra unidad, enviarlo al juzgado, o sea, hay diferentes opciones. Tenéis un episodio exclusivamente dedicado a eso. Pero bueno, a ver, hacemos la remisión. La remisión va a ser lo que es la diligencia de remisión al juzgado o la diligencia de archivo. Me da lo mismo, o sea, es la que finaliza. Y como os he comentado en el episodio anterior, son todo diligencias que va a firmar el instructor. Entonces, todo lo que no sea una diligencia propiamente dicha va a ser un anexo, que es lo que vamos a reflejar aquí en esta diligencia. Por ejemplo, anexo 1, parte de lesiones o parte de asistencia de la víctima. Anexo 2, solicitud de datos a Google, por ejemplo, o solicitud de datos a Movistar. Anexo 3, diligencias de policía local. O sea, lo que no me hagáis nunca, por favor, es meterme
cosas que no son diligencias entre las diligencias. O sea, da un aspecto terrible y lamentable. Lo digo porque lo he visto más de una vez. O sea, tú empiezas a mirar y ves las diligencias y de pronto te ves respuestas o cosas que aporta la gente y contestaciones y oficios, todo mezclado, y al final la última diligencia de todas es la de remisión. No. O sea, queda muy mal y es que queda feo. O sea, como lo estoy diciendo. O sea, hacer las diligencias todas firmadas por el instructor, ¿de acuerdo? Vale, que como el sistema es como es, a lo mejor te vas a encontrar una manifestación, una exposición de hechos realizada por la patrulla, por otra persona. Vale, pues también lo metes como diligencias. Pero que siempre tengan el mismo formato. Y todo lo que no sea nuestro propiamente dicho, eso es un anexo. Que hay que meter una minuta, por ejemplo, de policía local, anexo. X. Que hay que meter un oficio con una respuesta o simplemente el oficio porque no nos han contestado, anexo también. Entonces cogemos y lo vamos desgranando. O sea, no tiene más historia. En un atestado que tengas mucho jaleo, al final los anexos van a ser más grandes que el propio atestado, que es lo que me suele pasar por norma general, porque suele ser documentación que aporta a la víctima, conversaciones que tiene a través de alguna red social y demás, pues todo eso, anexo. Como os digo, que a lo mejor la persona te dice que tiene una conversación de 15 folios con la otra persona. Vale, pues tú coges, la haces reflejar en la manifestación o hasta incluso en una diligencia en la cual dices que se procede a realizarse una descarga literal de todo lo que la persona ha aportado, porque te lo ha enviado por correo, por ejemplo, y que ver como anexo X. Y entonces lo pones y ya está, para no tener que hacer la transcripción, porque vamos, 15 folios, la verdad es que la gente, el que quiera que se lo lea, pero vamos, no vamos a transcribirlo todo, o sea, nos lo dan, lo imprimimos y lo ponemos como anexo. No tiene más historia, pero vamos, hay que entender ese concepto, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que sea una diligencia propia nuestra, va como anexo, como si son las diligencias de otra unidad. O sea, tú a lo mejor detienes a una persona, ¿vale? Porque ha cometido X delito y la han puesto en búsqueda. Tenéis un episodio de requisitos y señalamientos donde explico cómo poner en búsqueda a una persona y que le tenga otra unidad. Pues tú le pides el atestado. Oye, tú te lo va a enviar y lo metes como anexo. Tú harás tus diligencias, tu exposición de hechos, tu lectura de derechos, todo lo que hay que hacer, pero luego lo que son las diligencias de la otra unidad serán un anexo de las tuyas. Y no hay más historia, o sea, teniendo claro ese concepto, el resto es bastante sencillo. Y viendo el reloj, llevo ya 57 minutos, por lo cual ya es bastante tiempo, así que voy a dejarlo. Lo único, aunque me he quedado muy corto y no he contado prácticamente nada, lo que quiero dejar claro es que el atestado en sí no es difícil, ¿vale? Un atestado básico, y que lo importante es que quede todo perfectamente reflejado. O sea, todas las gestiones que vayas haciendo, todas las pautas, todos los protocolos que haya que seguir, que queden bien reflejados, porque la persona que va a tener que mirar esto o juzgarlo es alguien que simplemente tiene la referencia de lo que tú has escrito. O sea, no va a estar delante, no está delante de la actuación, no está con la víctima en ese momento, posteriormente puede estar mediante una manifestación, pero cuando está en caliente, está contigo. Y eres tú el que vas a dar la cara. Entonces, tú eres el que lo transcribes, y que nuestro trabajo, como os he contado, o sea, es difícil porque es trasladar una situación intensa o problemática o traumática de una persona al papel. Entonces ahí cuenta mucho la experiencia. A lo mejor amplío un poquito más en un episodio posterior todo esto. En fin. La música que suena en este podcast es In Hell All Will Be Company de The South. Para poner esta canción me estoy acogiendo a la licencia para podcasting que tiene iVoox con las GAE. El próximo episodio no tengo ni idea de qué irá, ya le echaré un vistacillo a ver qué me parece interesante, intentaré que sea en tiempo y fecha, que últimamente es que estoy muy liado, pero bueno, yo soy Leto, esto es La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Hasta la siguiente. I see my redhead, masked red, tear shed, cream beam of squeeze.